Mi hermano Fernando, Dios le bendiga. Amén, Dani, cuéntame. Hermano Fernando, un seguidor de Pentecostales Avivados le hace una pregunta. ¿Qué pregunta es, Dani? Pregunta que ¿cuál era el aguijón de Pablo? ¿Y cómo se llama el seguidor? Michael Ramírez. Michael Ramírez pregunta sobre cuál era el aguijón de Pablo. Bueno, se ha especulado mucho sobre cuál era el aguijón de Pablo, porque en realidad Pablo no dice cuál era ese aguijón. Pero estudiemos cuál es el pasaje donde Pablo habla sobre su aguijón. Aquí te lo mostramos. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si analizaste, Dani, todo el pasaje desde el principio, Pablo habla de un hombre que subió al tercer cielo y que escuchó palabras inefables. Todos sabemos que ese hombre es el mismo Pablo. Pero que luego dice que para que él no se vanagloríe, para que no se exalte más de lo que tiene que exaltar, le fue dado un aguijón. Y dice que ha rogado al Padre 3 veces para que se lo quite, pero no se lo quita, sino que viene un mensajero de Satanás y lo abofetea. Entonces han habido muchas explicaciones, Dani y hermano Michael, que fue el que hizo la pregunta. Algunos dicen que se refiere a una enfermedad. Pablo sufría de una enfermedad que lo aquejaba, que lo mantenía adolorido, y Pablo le decía a Dios que lo sanara y Dios no lo sanaba. ¿Cuál era esa enfermedad? Muchos dicen que era la vista. Tú sabes que Pablo, cuando iba camino a Damasco, se encontró al Señor y quedó ciego. Ananías fue donde él estaba, oró por él y Pablo recuperó la vista. Pero muchos estudiosos de la palabra dicen que Pablo quedó con problemas de la vista y se atreven a decir que ese era el aguijón de Pablo, la vista. Pablo quedó con ese problema. Otros dicen que era un mensajero, como ahí habla de un mensajero de Satanás, se refiere a una persona que lo perseguía, que lo acosaba, como él dice, que lo abofeteaba. Entonces muchos se atreven a decir que no era una enfermedad, sino era una persona de carne y hueso, mensajero de Satanás. En fin, hermanos, lo que sí está claro, ¿cuál era el propósito del aguijón? Porque Dios fue quien le puso ese aguijón, para que Pablo no se llenara de orgullo, de soberbia. Porque Pablo mismo dice que él tenía todos los dones. Era un hombre con mucha sabiduría. El mismo Pedro, apóstol Pedro, exalta en su carta a Pablo y dice que a Pablo le fue dada una sabiduría muy grande, y lo que Pablo escribe en sus cartas son cosas difíciles de entender. El mismo Pedro reconoce eso. Pablo mismo en una ocasión reprendió a Pedro. Los que estudiamos la Biblia sabemos cada cosa que estoy mencionando acá. Entonces, Pablo tenía ese aguijón para que no se llenara de orgullo, para que no se llenara de soberbia. Porque es que Dios nos ama, Dani, y el ser humano, todos somos seres humanos, todos somos débiles. Y Pablo sabía que esa era su debilidad, el orgullo, la soberbia.
Entonces, cuando Pablo se quería llenar de soberbia, venía el aguijón y Pablo sentía el aguijón y tenía Pablo que bajarse y reconocer que toda la gloria le pertenece a Dios, no al ser humano. Entonces, cada persona puede tener su aguijón. Sí, esa manera que Dios nos trata para moldearnos, para que no nos creamos más que los demás. De pronto alguien dice, ay, es que tengo esta lucha. Tengo tanto tiempo de estar orando y Dios no. Quizás eso es un aguijón. Quizás es la manera que Dios está utilizando para que nosotros le busquemos. Porque Dios nos ama tanto que permite muchas cosas dolorosas en nosotros, pero es para que nosotros nos mantengamos humillados a Él. Entonces, de eso se trata el aguijón de Pablo. Unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que literalmente era un mensajero, una persona de carne y hueso que lo abofeteaba. Lo cierto era eso, que el aguijón era para que Pablo no se llenara de orgullo. Dios te bendiga.